Bien, muchachos, espero que estén bien. Este es el tercer tema que ustedes deben ver en este tercer lapso, el cual se llama áreas de figuras geométricas. Anteriormente a ustedes ya se les mandó a investigar lo que es la definición de lo que es una figura geométrica, y también se les mandó a investigar sobre lo que es el área de una figura geométrica. Pero para hacer corta esa parte de las definiciones y de la teoría, pues simplemente cuando hablamos de una figura geométrica, estamos hablando de una forma o figura que tiene dos dimensiones. Cuando hablamos de figuras geométricas, es toda aquella figura que posee dos dimensiones. Esas dos dimensiones siempre son ancho y largo. Son las dos dimensiones que poseen las figuras geométricas. Como pueden ver, a ustedes se les mandó a investigar también lo que son las figuras geométricas del cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el trapecio, el rombo y el círculo. Esas fueron las 6 que se les mandó a investigar, pero no son las únicas que hay muchas más, solamente que estas son con las que vamos a trabajar, que son las principales. Como pueden ver, cada una de estas figuras geométricas posee un ancho y un largo. Como pueden ver, el cuadrado posee un largo y un ancho, el rectángulo posee un ancho y un largo, el triángulo posee una longitud de ancho y una longitud de largo, y cada una de estas figuras geométricas todas poseen ancho y largo, es decir, que todas poseen dos dimensiones, que son esas dos, la de ancho y largo. Por eso es que son figuras geométricas, porque las figuras poseen dos dimensiones. Además de eso, entonces se les mandó a definir lo que fue el área de una figura geométrica. Y el área de una figura geométrica es simplemente la superficie que está encerrada dentro de la figura geométrica. Como por ejemplo, en el caso del cuadrado, lo que nosotros llamamos el área de la figura geométrica, en el caso del cuadrado, el área es todo el espacio que está encerrado dentro de la figura del cuadrado. Todo lo que está dentro del cuadrado es a lo que se le llama el área del cuadrado. Lo mismo en el caso del rectángulo. En el caso del rectángulo se le llama área del rectángulo a toda la superficie que está encerrada dentro del rectángulo, que es toda esta parte. Y así sucesivamente con todas las demás figuras. Cuando se está hablando del área, se está hablando de la parte o de la superficie que está encerrada dentro de cada figura geométrica que se le esté dando. Entonces, ya sabiendo lo que es una figura geométrica, que es toda aquella figura que posee dos dimensiones, y ya sabiendo lo que es el área, que es simplemente la superficie encerrada dentro de la figura, que eso ocurre con todas las figuras, entonces podemos empezar con lo que es el cálculo del área de una figura geométrica. A ustedes también se les mandó a investigar lo que eran las fórmulas de cada una de estas 6 figuras geométricas que tenemos acá. La fórmula para hallar el área del cuadrado, la fórmula para hallar el área del rectángulo, la fórmula para hallar el área del triángulo, la del área del trapecio, la del área del rombo y la del área del círculo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es aplicar esas fórmulas en estos ejercicios. Este es el primer ejercicio que nosotros tenemos. En este ejercicio nos plantean lo siguiente, que es hallar el área de un cuadrado en el cual todos sus lados miden 12 milímetros. Entonces, ya sabemos que un cuadrado tiene esa característica, que todos sus lados miden lo mismo, y en este caso todos los lados miden 12 milímetros. Entonces, ya sabiendo eso, lo primero que tengo que hacer es dibujar un cuadrado que cumpla esas características. En este caso el cuadrado es parecido a este, por lo cual yo voy a dibujar el cuadrado, y en este cuadrado se supone que cada uno de sus lados mide 12 milímetros. Este mide 12 milímetros, este mide 12 milímetros,
el de arriba también mide 12 milímetros y el de este lado también mide 12 milímetros, porque eso es lo que indica el enunciado del ejercicio, que es hallar el área de un cuadrado en el cual todos sus lados miden 12 milímetros. Entonces, ya sabiendo eso, empezamos a calcular, pero para calcular necesitamos la fórmula del cuadrado. Para los que investigaron ya sabrán que la fórmula del área del cuadrado es la siguiente, que es, en este caso, la fórmula diría lo siguiente, que sería la fórmula para el área del cuadrado, así se escribe área del cuadrado, es igual a 1 de sus lados elevado a la 2 o elevado al cuadrado. En este caso, esta es la fórmula que sirve solamente para el cuadrado. Para el área del cuadrado es lado elevado a la 2. Ya usted lo debe haber investigado, por lo cual usted lo debe tener ya anotado en su cuaderno. Entonces, para hallar el área del cuadrado es igual a lado, esta L significa lado elevado a la 2. Entonces, ya sabemos que si esta es la fórmula, lo que tenemos es que sustituir. Entonces, si esta es la fórmula y ya sabemos que los lados, todos sus lados miden 12 milímetros, entonces ya yo sé que tengo que tomar simplemente uno de ellos, uno de esos lados, y colocarlos dentro de la fórmula. Entonces, sustituyendo esta fórmula, nos debería quedar de este modo. En este caso sería área del cuadrado es igual a lado al cuadrado, pero ya nosotros sabemos que el lado mide 12 milímetros, por lo cual yo voy a sustituir, voy a colocar la fórmula aquí al lado y después empiezo la sustitución. Es lado al cuadrado, y ya yo sé que los lados miden 12 milímetros, entonces voy a tomar uno solo de ellos y lo voy a sustituir. Entonces, al sustituirlo me quedaría de este modo: área del cuadrado es igual a el valor del lado. Recuerden que las sustituciones se hacen dentro de paréntesis. El valor del lado es 12 milímetros. Siempre hay que colocar la unidad de medida, que en este caso es milímetros. 12 milímetros es lo que mide el lado, y obviamente afuera hay una elevación a la 2. Ya de ahí lo que me toca es resolver. 12 elevado al cuadrado es lo mismo que decir 12 repitiéndose dos veces. Entonces escribo como área del cuadrado es igual que decir 12 repitiéndose dos veces, es decir, 12 por 12. Y cuando yo resuelvo esta multiplicación de 12 por 12, me da como último resultado que el área del cuadrado es igual a 144.000. Pues 44 en este caso. Entonces, cuando yo multiplico 12 por 12 me da 144. Y hasta aquí prácticamente está resuelto. Sin embargo, a esto le hace falta algo al final, que es la unidad de medida. La unidad de medida con la que se está trabajando aquí es con la unidad de milímetros. Si nosotros estamos trabajando con la unidad de milímetros, entonces el resultado final también debe ser de milímetros. Entonces, si usted no le coloca la unidad de medida, prácticamente está mal, porque nosotros estamos trabajando con una unidad de medida desde el principio.
Es decir, que al final también debe colocarle la misma unidad de medida con la que está trabajando, que en este caso son milímetros. Y como ya dijimos anteriormente, las figuras geométricas son figuras de 2 dimensiones, por lo cual entonces aquí al final a milímetros se le coloca el 2 o una elevación a la 2 a la unidad de medida. En este caso la unidad de medida es milímetros y ese milímetro se eleva a la 2 porque esta figura geométrica tiene 2 dimensiones. Y aquí entonces estaría resuelto el ejercicio que nos pide hallar el área de un cuadrado cuyos lados tienen una medida de 12 milímetros. Entonces, ya sabiendo eso, tenemos cómo hallar el área de un cuadrado.